el lugar más sagrado de toda la antigua Grecia. Espacio dedicado al culto y veneración de Apolo, el dios de la naturaleza, las artes, la curación y de la adivinación. El oráculo de Delfos, el mayor centro de peregrinación de la antigüedad. Ningún rey o gobernante osaba tomar una decisión crucial sin antes haber consultado los vaticinios del oráculo, un ancestral ritual que durante siglos rigió y dictó los designios políticos de todas las ciudades-estado que conformaban la Hélade. Pero vayamos a los inicios. La mitología cuenta que fue el mismo Apolo el encargado de fundar su propio santuario. Transmutado en delfín, atrajo la atención de unos marineros cretenses hasta el valle del Pleisto, cerca del monte Parnaso, el majestuoso y sacro hogar de los dioses. Una vez desembarcados los marinos, el dios de la lira se mostró ante ellos, conminándoles a tomar los hábitos sacerdotales en su mismo favor, el dios Apolo Delfinio. El templo se erigió en un emplazamiento llamado Pito, lugar donde habitaba una gran serpiente que en sus orígenes fue la guardiana del arcaico santuario. Este es el origen etimológico de la que conocemos hoy en día como serpiente pitón, además de la Pitia o pitonisa, la posterior sacerdotisa divina, que a través de sus enigmáticos rituales ofrecía las respuestas que los demandantes solicitaban. Históricamente hablando, en las cercanías del extinto templo se han hallado restos de una pequeña aldea fundada alrededor del 1400 antes de nuestra era, en plena época micénica. La leyenda cuenta que un pastor observó un comportamiento anómalo en su rebaño de ovejas cuando se acercaban a una profunda grieta que por allí había. El mismo pastor comenzó a profetizar, parece ser que con cierto éxito, pues su fama se extendió y comenzaron a llegar centenares de peregrinos provenientes de toda la Hélade. Es de suponer que de esta grieta surgían unos gases que provocaban un estado de trance a todo aquel que los aspirase por un tiempo prolongado. Esto provocó que muchos peregrinos enloquecieran y se lanzaran al abismo por la hendidura. Finalmente se decidió que sería una mujer la encargada de transmitir los mensajes, a la cual se la dotó primero con un altar y más tarde con todo un templo. Posteriores investigaciones han descubierto que en el mismo emplazamiento donde se asentaba el antiguo oráculo es justo un lugar donde se cruzan dos fallas geológicas. Y sí, de allí surgían gases como etano, metano y etileno, capaces de crear estados psicosomáticos en cualquier persona que se exponga por un prolongado tiempo. El templo original fue pasto de las llamas en el 548 antes de nuestra era. Pero allí estaban los Alcmeónidas, la poderosa familia ateniense a cuyo clan pertenecieron figuras clave en la historia antigua como Clístenes, el hombre que impuso la democracia en Atenas. Otros prohombres alcmeónidas fueron Jantipo, héroe de la batalla de Mícala y padre del gran Pericles, el hombre que dio nombre a toda una centuria. El siglo de oro de la cultura griega, el siglo de Pericles. Pero volvamos al nuevo templo, que fue reconstruido alrededor del año 505. Ya por este tiempo el oráculo gozaba de una enorme popularidad en toda la Hélade, incluso se ha registrado una embajada enviada por el último rey de Roma, Lucio Tarquinio el Soberbio. Historiadores coetáneos como Heródoto o Pausanias apuntan en sus crónicas enorme cantidad de tesoros, pórticos, cariátides y estatuas, a modo de exvotos,
provenientes de muchas ciudades griegas. Uno de los hallazgos mejor conservados es el auriga de Delfos, una imponente estatua de bronce a tamaño real. Aunque el resto del monumento se ha perdido, gracias a esta obra nos podemos hacer una aproximación respecto al colosal tamaño del conjunto. Un gasto enorme que nos puede dar una idea de la importancia y respeto que profesaban nuestros antepasados hacia el oráculo de Delfos. Era tal la concentración de peregrinos que allí se construyeron un teatro y un hipódromo. Delfos también tuvo el honor de ser la sede de los Juegos Píticos, una serie de competiciones deportivas en honor de Apolo, que entró en el circuito de certámenes como los que se celebraban en Olimpia, Nemea y Corinto. El oráculo de Delfos estaba abierto a todo aquel solicitante que lo deseara, tanto para los más poderosos como para los más humildes. Las profecías se realizaban una vez al mes, el día 7, fecha de nacimiento del dios Apolo. Los peregrinos, una vez realizados los rituales y sacrificios de rigor, podían preguntar directamente a la pitonisa, que en estado de trance ofrecía crípticas y enigmáticas respuestas que un conjunto de sacerdotes las plasmaban en verso sobre tablillas. En muchos casos, el suplicante salía del oráculo con más dudas de las que tenía al entrar. Célebre es la consulta que realizó la ciudad de Atenas ante la inminente conquista persa, encabezada por el rey Jerjes. Las tropas médicas se dirigían hacia Atenas, y el consejo del oráculo fue que los atenienses debían refugiarse en sus murallas de madera. Esta enigmática respuesta descolocó a todos los hijos de Atenea. Allí no había ningún tipo de muralla hecha de este material. Unos recordaron que la antigua Acrópolis estaba rodeada de vallas de madera. Estos permanecieron atrincherados y fueron los primeros en caer ante la invasión persa. Otros interpretaron el vaticinio de forma más metafórica. Las murallas de madera a las que se refería el oráculo eran la fantástica flota ateniense, que sirvió para evacuar a la mayoría de población y ponerse a salvo en la isla de Salamina. Con esta historia nos podemos hacer una idea de lo enrevesados y ambiguos que podían ser los mensajes divinos proporcionados por la Pitia. El oráculo fue una zona pacificada y no militarizada, un pacto tácito entre la mayoría de polis griegas del momento. Pero en el siglo IV antes de nuestra era, en el marco de las guerras sagradas, los focios rompieron el acuerdo y saquearon el templo, toda una aberración que el mismo Filipo II, padre de Alejandro Magno, les hizo pagar con creces, obligándoles a devolver todo lo allí robado. En el 370 se registró un catastrófico terremoto que destruyó por completo el templo erigido por los Alcmeónidas. Aunque posteriormente se reconstruyó y continuó siendo un enclave religioso fundamental en el periodo helenístico. Pero ahí estaba la incipiente República Romana, que tras la batalla de Pydna logró poner pie y medio en la Hélade. El 146 antes de nuestra era, tras la derrota de la Liga Aquea, Roma se anexionó toda Grecia bajo un régimen de protectorado. Es en esta época cuando el oráculo de Delfos comienza su irremediable declive, consumado en el año 86, tras el feroz saqueo cometido por el dictador Lucio Cornelio Sila en el contexto de las guerras mitidráticas. El emperador Teodosio, el instaurador de la religión cristiana en todo el imperio, fue el clausurador oficial del oráculo, apenas
visitado ya en aquella época. Bajo su mandato se persiguió los ritos paganos y el culto a los antiguos dioses. El célebre médico Oribasio, devastado por el inexorable declive de las divinidades olímpicas, fue uno de los últimos visitantes del oráculo. Recibió una certera y melancólica respuesta sobre la situación. Dile al rey que la flauta se ha caído al suelo. Febo ya no tiene casa, ni laurel de oráculo, ni fuente que hable, porque el agua que habla se ha secado. Este fue el fin de uno de los recintos sagrados que marcó durante siglos los designios políticos de las diferentes civilizaciones que habitaron el Mare Nostrum. Un oráculo que, si bien sus predicciones fueron ampliamente respetadas y aceptadas, no estuvo exento de polémica, pues muchas fueron las acusaciones de partidismo hacia los sacerdotes y la Pitia. Resulta lógico llegar a la conclusión que en determinados momentos podrían haber modificado sus vaticinios en favor de uno u otro contendiente. Nos quedamos con la leyenda, que dice que en la entrada del oráculo de Delfos se podía leer una certera inscripción que rezaba el siguiente proverbio: Te advierto, quienquiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses.